amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar el caso de Iván Lapacastro, un suceso poco conocido, pero no por eso menos interesante, y además está resuelto. Creo y estoy segura que conforme vayáis escuchando los detalles de este caso, os recordará a dos sucesos muy concretos ocurridos aquí en España, porque por desgracia tienen muchísimas similitudes y no podemos incluso descartar que uno pues se haya basado en el otro o se haya ideado todo planeado por el hecho anterior. Antes de nada, como ya sabéis, suscríbete si no lo estás y activa también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. También puedes unirte a los miembros del canal, donde disfrutarás de ventajas exclusivas como serían vídeos de antemano, vídeos exclusivos que quizás pues YouTube no me deja publicar con normalidad y los dejo en la pestaña de miembros, como también disfrutar de todos los vídeos que subimos en el canal sin ningún tipo de publicidad. Todas mis redes sociales se encuentran en un comentario abajo fijado, junto con Patreon y PayPal para quien quiera ayudar al canal económicamente. Recordaros que me he abierto un canal sobre videojuegos, series y un contenido más variado para quien quiera seguirme pues por aquí también. Sin nada más que añadir, comencemos. Antes de nada puntualizar este detalle, y es que mientras investigaba este suceso, había en algunos medios donde Iván aparecía con el nombre de Iván Castro Verdejo o Iván Castro, como también aparecía Iván Lapacastro. Lo que sucede es, por si este detalle se me olvida o para quien quiera buscar información escrita de fuentes sobre este crimen, es que al parecer el joven Iván decidió cambiarse pocos años antes del crimen su apellido de su padre y digamos ponerse los dos apellidos de su madre. Es por eso que Iván Lapacastro pasó a ser Iván Castro Verdejo. Iván Lapacastro era hijo de Purificación Castro y Fernando Augusto Lapa. Tenía un hermano mellizo llamado Jonathan. Descrito por su hermano como un chico alegre, simpático y muy carismático, pero a raíz de una dura enfermedad que le fue diagnosticada cuando apenas tenía unos 20 años, su ánimo y todas sus ganas de vivir decayeron. Según cuenta su hermano Jonathan, eso no le impidió seguir luchando y jamás dejó de pelear. En el año 2005, Iván, quien tenía sobre unos 18 o 19 años de edad, comenzó una relación con una joven de 16 años llamada Marta Rama. 2 años después de comenzar esta relación, se fueron a vivir juntos en el año 2007, siendo Marta ya mayor de edad. Algunas fuentes dicen que comenzaron en el año 2007, pero cuando habla de los tiempos de la relación, denuncias y la llegada a Langreo, Asturias, las fechas ya no cuadran. Le encantaban los coches, por lo que comenzó a trabajar en una conocida empresa de fabricación de vehículos de competición. Esto era todo un sueño y una gran motivación para Iván. En 2009, Marta, de unos 20 años, denuncia a Iván, quien en este momento tendría unos 23, según la joven por malos tratos, recibiendo Iván una orden de alejamiento y teniendo totalmente prohibido acercarse a Marta. Esta orden no fue cumplida ni respetada, básicamente porque la denunciante, es decir, Marta, volvió con Iván al poco de interponer esta denuncia por supuestos malos tratos. Y además, según cuentan los familiares, el tiempo que duró esta denuncia, aunque fue poco, Marta siguió teniendo contacto con Iván y siguieron quedando. Algo también bastante importante es que, aunque Marta dijera estar siendo maltratada a la policía, aparentemente nadie cercano a ella lo sabía, ni había ido al médico, ni había nada que confirmase todo esto. Igualmente, los familiares de Iván no necesitaban ninguna prueba ni hablar con nadie para saber que esto era totalmente mentira y que Iván no había hecho nada. Según dijo el hermano de Iván, Jonathan, posteriormente en una entrevista para el programa Espejo Público, Marta estaba al día siguiente de poner la denuncia de nuevo viviendo con su hermano. Entonces, pues ya quedaba bastante claro que realmente pues esta denuncia era una denuncia falsa y que no había malos tratos por parte al menos de Iván hacia Marta. Este retorno de la relación fue ocultado por Marta a sus familiares y amigas, supuestamente por miedo a ser juzgada por todo lo que había sufrido por culpa de Iván, y aún así haber decidido volver con él por voluntad propia. Este mismo año, 2009, es el que cambiaría la vida de Iván para siempre,
pues fue diagnosticado con leucemia. 6 años después, en el año 2015, Iván se muda con su pareja, Marta, a La Felguera, Langreo, Asturias. Para el momento de los hechos, el joven no podía ni siquiera salir de casa, dado a que cualquier resfriado o virus lo podría hacer empeorar en su estado de salud. Llevaba una vida bastante tranquila junto a su pareja. No trabajaba, pues tampoco podía. Tenía el famoso linfoma de Hodgkin, una enfermedad que lo llevó en 2 ocasiones a un estado muy crítico. Se le concedió por este motivo la baja. Estuvo recibiendo tratamiento durante mucho tiempo y ahora, en ese año, había podido dejar el cáncer un poco atrás y descansar. Parecía que iba poniéndose algo mejor y la vida para Iván volvía a tener sentido. Para el momento de los hechos, que sería el año 2017, el joven no se hablaba con su progenitor. Lo menciono aquí y ahora porque, como no he hablado de él en todo el tiempo y posteriormente sí lo vamos a hacer, pues para que tengáis en contexto que pues el padre de Iván llevaba bastante tiempo sin tener un papel en la vida del joven. Todo ocurrió el jueves, día 7 de diciembre de 2017. Iván se dirigía al garaje para guardar su vehículo. El joven, como he dicho antes, no solía salir de casa y prácticamente vivía aislado por cualquier virus que pudiera coger, porque al tener las defensas más bajas, pues podía hacerlo empeorar y obviamente Iván no quería esto. Pero este día salió de casa e hizo una excepción porque había quedado con un amigo suyo para almorzar. Iba cómodo, se había puesto un chándal, una camiseta y unas zapatillas deportivas. Sobre la 1:30 del mediodía, Iván le escribe a su novia vía WhatsApp: tengo que ir a ver al de arriba. Y se dirigió hasta la calle Ingeniero Casariego número 8, en Langreo, Asturias, lugar donde tenía su plaza de garaje a tan solo unos escasos metros de su vivienda. A partir de aquí, los hechos que voy a contar nos tenemos que basar únicamente en la declaración que más tarde daría el sospechoso y también pues el culpable de los hechos. Iván, al parecer, pues sale de su casa y se dirige al garaje a la 1:30 de la tarde, como he dicho, y regresa sobre las 6:05 a este garaje para aparcar su coche. Acto seguido entra un hombre en el garaje, aprovechando que la puerta estaba abierta, pues Iván acababa de entrar. Cuando ve que Iván se baja del coche, el hombre decide acercarse y le dice que unos días antes su mujer le había arañado el coche y venía para saber si todo estaba bien y si era mucho lo que le había hecho. Iván, bastante extrañado porque no había visto nada en el vehículo previamente, decide encender la linterna del móvil y se agacha para revisar si el coche tiene algún desperfecto, como el hombre le estaba asegurando que sí lo tenía. En ese preciso momento, el desconocido saca un arma y le dispara hasta en 3 ocasiones a Iván, dejando al joven tendido en el suelo gravemente herido, en muy mal estado. En cuanto se producen los 3 disparos, que no impactaron los 3 en la misma parte del cuerpo, el sujeto sale corriendo abandonando el garaje. Se dice que fueron 3 disparos en todos los medios, pero al parecer solo 2 impactaron en el cuerpo del chico. Allí permaneció el cuerpo de Iván hasta las 6:30 más o menos de la tarde, hora en la que una pareja que llega al garaje se encuentra en la escena y avisa a las autoridades. La policía se personó en el lugar y al ver el cuerpo, uno de los agentes decidió taparlo porque los familiares y la viuda iban a llegar al lugar y no querían que se llevara tan grotesca impresión. Aquí es cuando empieza a suceder lo interesante de este caso y lo que hace ver a la policía que quizás no tienen que irse muy lejos para encontrar al culpable o para obtener al menos una pista. Para este momento ya se sabía cuáles eran las heridas que tenía Iván. Como eran 2 tiros, el primero lo había recibido en el costado y el segundo en la cabeza, al parecer realizado desde muy poca distancia con el objetivo de rematarlo. Tras la llegada de las autoridades al escenario del crimen, llegó Jonathan, el hermano de Iván, quien llamó a Marta y le dijo que fuera para el garaje. Cuando Marta, que es la novia de Iván, llega, parece muy sorprendida, pero para nada es una sorpresa desagradable, pues los allí presentes, entre ellos esta gente que intentó tapar todo, no escuchó nada. No vio a una viuda llorando, no vio a una viuda triste, no vio a una
chica joven desesperada porque habían asesinado a su novio de 2 tiros. Lo normal y lo que se espera y se ve generalmente es que un familiar al ver o al enterarse de dicho acontecimiento grite, llore y muestre su tristeza de una forma más o menos visible ante cualquier persona. Pero no suele esconderse este dolor en un primer momento ni cohibirse, digamos, cuando recibes la noticia de la muerte de un familiar y mucho menos de un asesinato de estas características. Al parecer, como he dicho, Marta no lloró, no gritó, no se tiró al suelo y no parecía una viuda desconsolada y solo se abrazó a Jonathan. Marta le dijo tanto a la familia de Iván como a los investigadores que este había salido de casa unas horas antes y que ella había estado en el domicilio todo el tiempo y que pues no se había enterado de nada de lo que había pasado. La vivienda se encuentra a poco más de 100 metros del lugar del crimen, pero la joven supuestamente no escuchó nada. Desde la ventana de la casa que ambos compartían se puede observar la puerta de entrada del garaje. Dice que no oyó los disparos, ni tampoco el revuelo que se generó con el hallazgo del cuerpo, como tampoco a nadie salir ni entrar que le resultase sospechoso. El viernes día 8 de diciembre, que sería el día siguiente del crimen, comienzan las primeras investigaciones por parte de la policía, quien vuelve a la escena donde se produjo el crimen, junto a la científica para buscar más pruebas sobre el autor. Para este momento ya le habían tomado declaración tanto a Marta como al hermano de Iván. Ese mismo día, el viernes, el delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo, apuntaba que el crimen se había producido por un ajuste de cuentas por tema de drogas. Incluso llegó a decir que el joven asesinado tenía antecedentes y que todo apuntaba a este tema como móvil del crimen. Más tarde se diría que el delegado dijo esto para que los culpables no pensaran que lo estaban mirando o investigando en un primer momento. Lo típico que se suele hacer de decir una hipótesis o decir que los agentes están tirando por este lado cuando verdaderamente se están fijando en todo lo contrario. Pero la familia de Iván, quien estaba profundamente ofendida por lo que se estaba hablando del fallecido, descartaba rotundamente todo esto. Y además también negaron que Iván tuviera relación con este mundo o personas, asegurando entonces que el joven tenía una vida totalmente sana, que era muy buen chico y que apenas salía de casa. Era un luchador, que venció la batalla contra una dura enfermedad y solo tenía ganas de vivir junto a su novia, dijo su hermano. Para este momento, y como he dicho, tan solo un día después del crimen, los investigadores pensaban que el sujeto que asesinó a Iván se escondía dentro del garaje. Pues como digo, verdaderamente la policía no sabía nada, solo habían encontrado el cuerpo de este chico con 2 disparos. Así que pensaban que el asesino estaba escondido básicamente porque si le hiciese falta una llave para entrar, pues se hubieran visto antes o no hubiera sido tan sorpresivo como se cree que ocurrió, o que pues esta persona no fuese vecino, no tuviera llaves y simplemente aprovechase el momento en que Iván entró para colarse. Para los investigadores lo que sí estaba claro o lo que ellos tenían más claro que cualquier otra cosa era que debía ser alguien conocido de vista del barrio de cualquier cosa, pero alguien que sabía quién era Iván y que tenía un motivo de peso para asesinarlo de aquella forma. Los investigadores lo tuvieron realmente difícil para encontrar alguna prueba o pista en el garaje, por lo que también estuvieron preguntando y mirando en los comercios cercanos en busca de alguna grabación de las cámaras de seguridad que les pudiera ayudar a encontrar cualquier cosa momentos antes o después del crimen. Algunos vecinos también declararon en los medios que estaban por la zona intentando informar del suceso. Estos dijeron que era un barrio muy tranquilo, donde jamás había pasado nada así. Estaban claramente consternados y mostraban su tristeza y descontento por lo sucedido. Todos los vecinos aseguraban lo mismo. Esto no era algo que pasara con normalidad, refiriéndose al ajuste de cuenta, a un tiroteo o a las hipótesis que se contemplaban por aquel momento. Ningún vecino vio nada, ni comentó nada revelador ni importante a los agentes. Marta, la que era novia de Iván, se negó a aparecer en la esquela, aunque luego aceptó un poco presionada y a regañadientes. Cuando tuvimos que hacer la esquela, ella, en principio, no quería que la pusiésemos, pero llevaban 12 años de relación. Le dijimos que era su pareja y que tenía que estar. Al final aceptó, pero no quiso bajo ningún concepto que pusiéramos su apellido.
dijo posteriormente un miembro de la familia de Iván. El sábado por la tarde, día 9 de diciembre de 2017, el cuerpo de Iván llegó al tanatorio de Salma, donde permaneció para quien quisiera verlo y darle el pésame a la familia y amigos que estuvieran en el lugar. El domingo 10 de diciembre, a las 12:15 de la mañana, se ofició el funeral en la iglesia parroquial de San Martín de Riaño, en Langreo. Marta, al contrario de cómo actuó frente a las autoridades el día en que se cometió el crimen, cuando se realizó este homenaje, ella estaba muy triste. Sus lágrimas desbordaban como nunca, apenada, rota. Sin duda, esto no era algo normal para los agentes, pues estas escenas ellos la viven prácticamente todos los días, y las viudas y cercanos suelen llorar en el momento de enterarse del crimen o mostrarse afectados. De igual forma en los acontecimientos posteriores como serían la misa, velatorio, entierro. Sin embargo, aquí, en la escena y el día del crimen, Marta no estaba especialmente afectada, como si lo estaba hasta los extremos el día del velatorio. La familia de Iván, según dijo Aroa, una prima suya, estuvieron pendientes de Marta en todo momento, porque la joven estuvo y acudió sola al tanatorio y al entierro. Una amiga de ella, al parecer, acudió, pero por poco tiempo. Entonces, los familiares de Iván decidieron arroparla, ya que entendían que ella también lo estaba pasando muy mal. Como he dicho antes, llevaban 12 años de relación. Lo que la familia de Iván no sabía es que ella había acudido sola al velatorio porque no le había contado a su familia que había vuelto con Iván, después de haber denunciado en 2009 por supuestos malos tratos. Los amigos de Iván relataron algunos de los episodios que vivieron en el tanatorio y el mismo día del entierro. Nos desconcertaba. Estaba hablando con la amiga y de pronto comenzaba a llorar y a abrazar el ataúd. Algunos no lo entendíamos. Esta prima, Aroa, aseguró posteriormente en los medios que la relación de los jóvenes era una relación bastante normal y corriente. Los chicos discutían por cosas banales, pero volvían al día siguiente, o se enfadaban y se les pasaba enseguida, pero no era nada grave. Hubo algo que hizo saltar todas las alarmas, y es que la joven Marta aseguró el día del velatorio que estaba embarazada de Iván, algo que era totalmente imposible debido a todos los tratamientos que el joven había recibido desde los 20 años. Al menos era imposible que estuviera embarazada de Iván, no que estuviera embarazada en líneas generales. Solo podía tener hijos por inseminación artificial e Iván no le había contado a nadie de su familia que estuvieran en ese proceso. Marta dio otros pasos extraños que provocaron cierta sospecha a la familia. Asistió al sepelio y más nunca se dejó ver. Ni los visitó ni los llamó. Tampoco les envió ni siquiera un WhatsApp para preguntar cómo estaban, ni volvió a mencionar al supuesto hijo de Iván que esperaba. Seguirían ocurriendo cosas extrañas, mientras que transcurría la investigación policial. El informe de la autopsia reveló que Iván había sufrido 2 impactos de disparo en el cuerpo, uno en el costado y otro en la cabeza, producido a bocajarro. Esto quería decir varias cosas, entre ellas que el asesino tenía un punto fijo, que era matar a Iván. Por eso en ningún momento dudó y el arma fue colocada prácticamente en el cuerpo, dado que los disparos no se produjeron desde la distancia de forma fortuita, lo que sería a lo loco y que pues impactó en el cuerpo de Iván pues porque tuvo que impactar. Básicamente este hombre sabía lo que iba a hacer, sabía a lo que iba y estaba totalmente decidido. Por eso pensaban los investigadores que el primer disparo fue en el costado, como para inmovilizarlo o dejarlo tirado en el suelo malherido, y el segundo teniendo totalmente en contacto el arma pues con el cuerpo de Iván para así quitarle la vida. La víctima falleció evidentemente sin que pudiera prever ni adoptar ninguna actitud de protección o defensa ante el ataque inesperado y sorpresivo realizado por su asesino, que además tenía un arma de fuego. Tras el crimen y que comenzara la investigación, Marta bloqueó y eliminó los teléfonos de los familiares de Iván de su móvil. También los eliminó como amigos de Facebook. Además, si se los encontraba por la calle, hacía como que no los conocía, no los saludaba e incluso intentaba evitarlos cambiando de acera. Esto hacía saltar aún más las alarmas de los familiares e investigadores, ya que estos últimos la andaban mirando con lupa debido a su comportamiento tan extraño, y que no tenían nada más que lo pudiese guiar hacia como mínimo un sospechoso o sospechosa.
2 días después del asesinato, recogió sus cosas del piso y se marchó de Langreo, mudándose a vivir a Oviedo. En esta investigación para llegar al culpable o culpables y por tanto resolver el crimen de Iván, estuvieron involucrados tanto la Policía Nacional de Langreo como la Jefatura Superior de la Policía de Oviedo. También participaron otros cuerpos especiales como serían la UDEF, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Desde un primer momento, los investigadores pensaban y sabían que el asesino debía ser alguien cercano, como he mencionado anteriormente, aunque se barajaban más hipótesis, pues también era sabido que la investigación pintaba y tenía pinta de ser bastante complicada. Que fuese alguien conocido, se pensaba, básicamente porque a Iván no le habían robado absolutamente nada, ni de lo que él llevaba encima, ni nada de lo que estaba en el coche. Tampoco hubo ninguna discusión ni agresión previa, por lo que no hubo un desencadenante en el momento. No era un simple homicidio, podía estar planeado. Además, esta persona llevaba un arma de fuego y pues no es normal que alguien lleve una pistola por la calle. El crimen se produjo de una forma bastante rápida. El sujeto sabía lo que iba y a por quién iba. Solo tuvo que esperar el momento para ejecutar su crimen. Aparentemente, y tras lo que acabamos de exponer, no había un móvil por el cual se pudiese haber cometido el asesinato, por lo que los agentes tenían que investigar y averiguar quién cercano a Iván podría tener razones para matarlo. Otro motivo para centrarse en el entorno del joven fue que nadie desconocido a Iván podría saber cuándo el joven salía o entraba, pues como hemos contado antes, Iván vivía prácticamente recluido en su casa y no tenía una hora para salir ni una rutina establecida concreta para que una persona pudiera saber a qué hora lo podía encontrar y en qué sitio. Aquel día fue una excepción, por lo que evidentemente esa persona tenía que saber que Iván iba a salir de su casa y que posteriormente tendría que volver a dejar el coche en el garaje. El arma homicida no fue encontrada por los agentes en la escena del crimen. Durante toda la investigación y parte de la instrucción judicial, el arma seguía buscándose sin tener éxito alguno. Se buscó en embalses, como por ejemplo en el de Soto del Rey, donde debido a las intensas lluvias que la zona había sufrido, fue bastante difícil poder buscar con claridad, dado que existían muchas corrientes de agua y demasiada agua en estos embalses. Pero tampoco resultó favorable a pesar del trabajo, esfuerzo y tesón de las autoridades para encontrarla. Por otro lado, el hermano de Iván vivía de cierto modo con miedo, pues desde que se comenzó a decir públicamente que podría haber sido un ajuste de cuentas, el joven empezó a recibir llamadas y amenazas de personas que decían que luego irían a por él, que él les debía dinero igual que su hermano y que pues lo iban también a matar. En la entrevista donde cuenta esta anécdota no dice exactamente quién o quiénes lo amenazaron, pero sí menciona esto y pues se ve que lo pasó bastante mal y se le ve afectado. Cuenta que desde que comenzó a escuchar eso, iba siempre con una navaja en el bolsillo por si alguien quería hacerle daño. Comentaba que cuando llegaba de trabajar era de noche y todo estaba oscuro. Le abordaba cierto temor pensar que al llegar a la entrada de su bloque alguien pudiera estar esperándolo en la esquina o dentro del mismo. Llevando este arma de cierta forma se sentía protegido. 4 meses después del asesinato de Iván, sobre abril de 2018, abrieron una primera vía de investigación encaminada hacia un ajuste de cuentas por drogas. Después de que la novia de Iván dijese a los agentes que este joven estaba vinculado con personas relacionadas al narcotráfico. Marta en una ocasión llegó a llamar a los agentes que llevaban el caso para decirles que fueran al piso donde vivía con Iván y que mirasen en un armario que ella había dejado en el domicilio. 2 agentes de Langreo acudieron al domicilio porque esta les había dicho que la víctima tenía 4 plantas de marihuana y al llegar a la vivienda encontraron dentro de un armario un total de 9. Según confirmaron posteriormente, era para consumo propio debido al cáncer que padecía Iván y pues digamos que era de cierta forma marihuana medicinal o marihuana terapéutica. Era su novia, Marta, quien debería de haberle dicho a los agentes pues que básicamente esas plantas tenían un uso privado o que igualmente, aunque tenga 9 plantas en su casa, está muy lejos de ser un narcotraficante
o que por 9 plantas le vayan a meter 2 tiros, digamos, pero era bastante raro que la novia estuviera todo el tiempo como intentando culpar a gente de fuera, intentando incluso alimentar esa teoría de un ajuste de cuentas cuando había estado viviendo con ella y pues este chico no salía de su casa, nadie entraba, entonces ¿cómo va a ser un camello o un narcotraficante si no entra nadie a su casa para comprar y él no sale tampoco para vender? Como digo, eran 9 plantas, no era un alijo de 40 o una plantación entera. Si son 9 plantas, como pensaba la policía, no van a ir a meterte 2 tiros, no van a ir a asesinarte con esa sangre fría por 9 plantas que además 4 meses después del crimen seguían en el piso y nadie pues había cobrado nada y no había pasado nada. Siendo Marta novia de Iván, ¿qué sentido tenía que llamar a los agentes para decirle que tenía este tipo de plantas o que consumía este tipo de estupefacientes, intentándolo dejar como en mal lugar y alimentando, como digo, la teoría del ajuste de cuentas, cuando ella mejor que nadie debía saber que nada de esto era así, estaba bastante alejado de la realidad? Los investigadores analizaron también y de forma bastante detallada todo el tráfico en cuanto a llamadas y mensajes que había recibido y mandado Iván. También sus movimientos bancarios. Volcaron incluso todos los datos de su consola y del disco duro y concluyeron que no había nada que reforzara la implicación de Iván con las drogas o un ajuste de cuentas, tal y como ya habían dicho sus familiares en más de una ocasión. Una vez descartada esta vía, cobró fuerza otra hipótesis, al descubrir a través del seguimiento del móvil de Marta que ésta mantenía una relación paralela a la de Iván con otro hombre y que juntos habían realizado un viaje a Toledo tan solo un mes después del crimen. Para este momento, comenzaron aún más fuertes las investigaciones contra Marta. Se pudo saber que había rehecho su vida en Oviedo. Vivía en un piso en el centro con un hombre de unos 40 años. Era pronto para retomar una relación después de perder a la pareja con la que estuvo 12 años de su vida. Otro indicio más para que los agentes continuaran analizando cada paso que daba. A mí me extrañó cuando me enteré de que tenía pareja de nuevo. Tampoco quise meter la pata ni preguntar, porque estaba la policía metida en medio. El taxista la iba a recoger a todas partes, la llevaba de un lado para otro, aseguró un familiar. Querían hablar con este hombre, con el taxista, amante de Marta, en calidad de testigo. Cabe destacar que se estuvieron revisando tanto la posición como las llamadas de Marta desde el 1 de enero de 2017, es decir, casi un año antes del crimen. Los inspectores citaron a este hombre en calidad de testigo. Se llamaba Nelson dos Anjos, un hombre portugués con nacionalidad española que era taxista. Este negó tanto su relación con Marta como su desplazamiento a Las Felgueras los días 6 y 7 de diciembre de 2017, víspera y fecha del asesinato de Iván, alegando que esos días estaba en Morcín, donde tenía la licencia de su taxi, pese a que el geoposicionamiento de su teléfono móvil así lo decía. Que él lo negara no bastó, y la policía simplemente decidió verificar la geolocalización y posicionamiento de su teléfono móvil. Sabían que no podía ser un error de antena y que estaban en lo cierto, pues el móvil era captado por un recorrido de más de 20 kilómetros que había desde su domicilio hasta donde se produjo el crimen. Por tanto, tenían claro que Nelson estaba mintiendo. Según la localización de su teléfono móvil, Nelson estaba a la 1 de la tarde del miércoles 6 de diciembre, cerca del garaje de La Felguera, donde Iván guardaba su vehículo. Este hombre, el amante de Marta, se había desplazado desde Morcín, que era donde vivía, tras recibir una llamada, pues, de su novia. Luego, su teléfono al parecer dejó de dar señal hasta que fue nuevamente activado en Oviedo. ¿Qué fue lo que le dijo Marta? ¿Por qué fue al garaje donde Iván guardaba su coche y después se fue a Oviedo como si nada? Es bastante curioso que al día siguiente asesinen al joven. Al día siguiente, día del crimen, jueves 7 de diciembre de 2017, el teléfono lo volvía a situar en La Felguera a las 4:30 de la tarde y permaneció cerca de este garaje hasta las 6:25 de la tarde, mientras que Iván había entrado en el garaje sobre las 6 y el cuerpo fue encontrado sobre las 6:25, 6:30 de esa misma tarde. Los policías constataron también que el acusado tenía un teléfono secundario, de seguridad, sin ningún movimiento, donde solo guardaba 5 contactos,
entre ellos el número telefónico de Iván Castro, al que, según había dicho Nelson a los agentes, no conocía de nada. La titularidad de este teléfono correspondía a una vecina de Morcín, de entre 70 u 80 años, quien, al ser preguntada por los agentes sobre esto, encubrió inicialmente al taxista Nelson, con un relato que para los agentes no tenía sentido y las hacía sospechar aún más. Posteriormente, tras ser citada como investigada, reconoció: Nelson me explicó lo que tenía que decir porque le estaban involucrando con la muerte de un chico y era una coartada que él me había pedido. Según dijo el inspector a cargo, las declaraciones de Nelson eran todas negativas y se negaba a colaborar, ya que no aportaba ningún dato real ni decía nada que fuese verdad y que además pues los agentes ya sabían. Básicamente no era por decir nada que pudiesen corroborar o que pudiesen tomar como cierto, porque siempre decía lo contrario a lo que los agentes habían encontrado. Además que tras comprobar el geoposicionamiento de su móvil y ver que mentía sobre dónde estaba, pasó a estar como testigo a ser investigado, un cambio que influyó directamente en la actitud de Marta, quien a partir de ese momento empezó a mostrarse muy desconfiada, nerviosa, realizando maniobras evasivas porque, según decía, la policía la vigilaba. A raíz de todo esto y de sentirse vigilada, Marta hizo una llamada a la policía, fechada el lunes 28 de junio de 2018, donde la chica le preguntaba, en algunos momentos tranquila y otros con una voz algo más temblorosa, si alguno de sus compañeros policías e investigadores la estaban vigilando, porque decía que llevaba varios días viendo a un hombre de unos 30 y pocos años que la estaba siguiendo con un coche. En la llamada, el policía le preguntó a Marta si en alguna ocasión había conseguido anotar la matrícula de este coche y ella le respondió de forma negativa, por lo que él le pidió que se tranquilizara y que, si volvía a repetirse esta situación, por favor anotase la matrícula o algún dato que pudiera ser importante. A esta agente que la atendió le dio la impresión de que Marta sabía algo más de lo que le había contado en esta llamada y que además también sabía más de lo que había aportado en sus declaraciones con la policía. Esta llamada fue grabada y además fue usada como parte de la investigación, siendo una prueba o indicio, llegándose a oír en el juicio. Además, también consiguieron varias llamadas que Marta mantuvo entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2018, entre Nelson y ella. Estas llamadas no pudieron ser escuchadas en el juicio debido a que se consideraba una vulneración de derechos de la acusada a su intimidad. Durante esta investigación, se descubrió que Marta había tenido al menos 2 amantes mientras que estaba con Iván. Diversos testimonios así lo confirmaron, pues Marta vivía al menos una doble vida. Sus clientes de la panadería que regentaba en Oviedo ofrecieron sus testimonios, alegando alguno de ellos que nunca nos dijo que tenía novio y mucho menos que éste murió. En esa época, cabe la posibilidad de que Marta mantuviese varias relaciones sentimentales a la vez. Una en La Felguera con Iván, otra en Oviedo con este taxista y una tercera con otro joven. El hermano de Iván, Jonathan, aseguró en una entrevista para Antena 3 cuando Marta fue detenida que uno de los amantes incluso le habló a él por Facebook para decirle que había estado viéndose con la chica, es decir, con Marta, durante 2 días o algo así, dejando de quedar con ella porque éste se enteró de que estaba quedando con alguien más y además con un taxista. La familia de Iván jamás sospechó de esta doble vida de Marta y mucho menos desconfió de Iván, o al menos no mostró esta duda o desconfianza en público. Todo salió a la luz debido a la investigación policial contra ella. El crimen llevaba 10 meses en punto muerto, sin novedades, sin datos que ayudaran a resolverlo, pero gracias a las labores de la UDEF, de la Policía Nacional, consiguieron detener a quienes consideraban autores del crimen, que eran la propia Marta y Nelson. Este último reconoció los hechos en dependencias policiales tras ser detenido. En ambos, tanto en Marta como en Nelson, según los investigadores, se advertía una clara voluntad homicida. Durante todo el tiempo que los investigadores estuvieron trabajando, todo se mantuvo con el mayor secreto posible y fue muy poco a poco revelado públicamente. Los datos que están ahora visibles
son porque se contaron en el juicio o se usaron de una forma u otra. Así que posiblemente esto no sea todo lo que los agentes hicieron durante estos 10 meses de investigación. Solo en localizar los móviles, en las llamadas, en los WhatsApps, en los mensajes, todo eso se llevaron muchísimo tiempo y obviamente no contamos con todas esas pruebas ni indicios. Las detenciones de los supuestos autores se produjeron el miércoles 17 de octubre del año 2018, casi un año después del asesinato. Fue el jueves 18 de octubre de 2018 por la mañana cuando el hermano de Iván recibió una llamada donde una persona le decía que habían detenido a los asesinos de su hermano y que estos estaban en el juzgado. Si quieres ver a los asesinos de tu hermano, ve a los juzgados que allí los van a llevar ahora, le dijo esta persona. Como el número no lo tenía guardado y la voz no le sonaba a nadie conocido, pensó que se podría tratar de una broma. Pero igualmente tenía esa pequeña duda de ver si lo que le habían dicho era verdad, por lo que fue a los juzgados donde este anónimo le dijo que estaban los supuestos autores detenidos. Jonathan acudió, permaneciendo 6 horas a la espera de que saliesen los dos sujetos. Antes de pasar todo el tiempo, a los 10 minutos de llegar, se encontró a un policía, que al parecer llevaba el caso de su hermano. El agente le preguntó a Jonathan qué era lo que hacía allí, y este le respondió que le habían dado el chivatazo de que los dos supuestos autores del crimen de su hermano se encontraban allí. La policía le confirmó que así era, por lo que Jonathan pues decidió esperar estas 6 horas hasta que finalmente salieron de allí. Fue sobre las 7 de la tarde de ese jueves que por fin les pudo ver la cara. No se podía creer lo que estaba viendo, pues del juzgado salían los detenidos. Uno de ellos era la detenida, pues era una chica a la que, durante mucho tiempo, había considerado de su propia familia. Marta, su cuñada, la que era novia de Iván para el momento del crimen, y con quien llevaba compartiendo su vida más de 12 años. Según narra Jonathan, iban tapados y no eran capaces de dar la cara. En cuanto los vio, algo recorrió su cuerpo. Fueron varias sensaciones y sentimientos encontrados: tristeza, furia, enfado. Se contuvo por estar en dependencias policiales y se mantuvo firme, sin decirles nada, aunque ganas no le faltaban de eso y mucho más. Como es evidente, y como él bien catalogó como algo natural, teniendo en cuenta que tenía delante suya a su cuñada y a otro señor detenidos por ser autores del asesinato de su hermano. Un medio recoge literalmente lo siguiente: cuando reconoció a Marta, aunque llevara el rostro cubierto, se lanzó contra ella y tuvo que ser reducido por la policía. Jonathan aseguró en una entrevista en los medios 4 días después de la detención de Marta y Nelson que él no había dicho nada y que, totalmente al contrario de cómo se estaba diciendo, tampoco dijo nada ni tuvo que ser intervenido por los agentes. Aún así, la familia y los agentes seguían sin saber el motivo que había llevado a Marta y a Nelson a asesinar a Iván. Las primeras declaraciones del detenido, es decir, de Nelson, fueron que él fue a hablar con Iván y que se había producido una discusión donde el joven, es decir, Iván, sacó un arma y que Nelson pues intentó quitársela, cosa que consiguió, pero que pues sin querer disparó 3 veces y pues 2 de ellas impactaron con Iván. Dice que después se fue del garaje corriendo con mucho miedo y se deshizo del arma. Esto para los agentes no era nada creíble, pues aparte de que era raro que Iván llevase una pistola, más raro era aún que una persona que no tenía relación con las armas se la llevase consigo y también decidiera tirarla en algún lugar. Según le dijo Nelson a los agentes, la tiró a un embalse en Soto del Rey. Los agentes y la unidad de subsuelos estuvieron buscando en este lugar, pero no salió nada. Ya venían también de estar buscando en estanques y embalses, así como continuaron posteriormente, pero el arma jamás se encontró. Marta declaró haber comenzado su relación después con Nelson y que éste se habría ido a vivir con ella a Oviedo meses después del crimen. Los agentes sabían que Nelson era el autor material porque él mismo había dicho que se le disparó el arma, aunque esto no fuera del todo creíble para los agentes. Pero les faltaba conocer cuál era el grado de responsabilidad que tenía Marta. Si tan solo era encubridora, si estaba en la escena, si participó de forma activa, si fue ella la que abrió el garaje para que Nelson entrara,
o si fue ella, digamos, la mente pensante de todo esto. La madre de Iván, Purificación, al enterarse de la detención, escribió lo siguiente en su perfil de Facebook: es muy duro perder a un hijo en circunstancias naturales, y es un golpe que no deseo a nadie. Pero más duro e inconcebible resulta cuando es fruto de la arbitrariedad y la falta de humanidad. Nada justifica privar a un ser humano de su vida y no logro comprender cómo una persona con la que has vivido y amado puede convertirse en tu peor enemiga. A quienes me han arrebatado a mi hijo no puedo sino decirles que me dan lástima. Un corazón tan negro y un alma tan putrefacta seguro que les condenará a ser personas infelices y desgraciadas para el resto de su vida. Mi hijo ya descansa, pero espero que su recuerdo lo persiga cada día de su vida, que el remordimiento no les deje conciliar nunca más el sueño. Me queda el consuelo de que los responsables ya tienen nombre, apellidos y rostros, y digo en referencia a la que fue pareja de mi hijo, que tiene solamente rostro, porque la persona que yo conocí murió en el preciso instante en el que contribuyó con la materialización de un acto tan vil y despreciable. Confío en que las investigaciones policiales lleguen hasta el final y se les aplique la máxima condena. Es lo que merece quienes, además de privar a un ser humano de su vida, tuvieron la desfachatez de fingir consternación y de estar presentes en la despedida de Iván. Una frialdad tan grande y esa desconsideración les hace perder la calificación de seres humanos. Terminaba el escrito de Puri. Bueno, gente, estos son los asesinos de mi hermano, Marta y Nelson. Que los vea todo el mundo. Marta de la Felguera y Nelson de Mieres, y vivía en Oviedo. Escribía Jonathan en su muro de Facebook al confirmarse quiénes eran los autores. El 19 de marzo de 2019, los investigadores decidieron recrear cómo sucedió el crimen acompañado de Nelson, quien se negó rotundamente a entrar en el garaje. Nelson en todo momento se mostró arrepentido y desde prisión incluso les escribió carta a los familiares de Iván pidiéndoles perdón, así como dejando a su disposición todos los bienes que tenían su propiedad para su venta o disfrute. El juicio comenzó el martes 1 de junio de 2021 en la Audiencia Provincial de Oviedo, estando compuesto por un jurado popular. Debería haber comenzado antes, pero al parecer la selección de los miembros que formarían el jurado terminó el 28 de mayo, siendo tan solo unos días antes de que comenzara el juicio. Este inició con la declaración de los acusados: Marta Rama, novia de la víctima y presunta inductora del crimen, y Nelson 2 años, con quien mantenía una relación sentimental y supuesto autor de los disparos. Ambos se enfrentaban a un total de 27 años de prisión, 25 por asesinato y 2 de tenencia ilícita de armas, al considerar que existían pruebas suficientes de que ambos se aliaron para asesinar a Iván Castro el 7 de diciembre de 2017. La defensa de Marta pedía la libre absolución y la de Nelson una pena de 11 años de prisión. En la vista se tenía pensado que declararan hasta 45 personas más, además de los 2 acusados. El lunes 7 de junio y el martes 8 de junio serían las periciales. Al día siguiente, el miércoles 9 de junio, los abogados de la acusación particular y de la defensa expondrían sus conclusiones. Y el día 10, el jurado popular daría a conocer su veredicto en el tribunal. Marta y Nelson se acusaron mutuamente del asesinato. Ella aseguró que no tenía nada que ver con la muerte de su pareja y aprovechó para decir que Iván la maltrataba en su turno de palabra. Soy culpable de encubrir a Nelson. Sé que eso tendrá un castigo y lo tendré que acatar, pero no soy culpable de nada más. Nelson se montó una película para implicarme a mí, dijo Marta. Nelson, por su parte, manifestó que fue su novia, Marta, quien le convenció de que la única manera de estar juntos y librarse de Iván era matándolo, y así también ella se libraría de esa relación tóxica. Yo le dije que la ayudaba, y es ella quien decide que hay que hacerlo en el Puente de la Constitución porque habría poca gente. Por eso dijo que lo intentó una primera vez el día 6 de diciembre y tras no lograrlo o no ser capaz o cualquier razón, volvió al día siguiente, día 7, que fue cuando finalmente cometió el crimen. La primera en declarar fue Marta, quien tan solo respondió a las preguntas de su abogada. Dijo que su relación se inició en el año 2005, cuando ella tenía 16 años, destacando que Iván pasó de las contestaciones y malos tonos a las amenazas, hasta que decidió denunciarle en el año 2009 por malos tratos psicológicos. Le pusieron una orden de alejamiento, pero él no la cumplió. Sé que puede ser difícil de entender, pero como había buenos momentos, los malos se me olvidaban.
Estas fueron las palabras de la joven para justificar por qué volvió con Iván, a pesar de habérselo ocultado a sus familiares y amigos durante todo el tiempo hasta que pues finalmente saltó todo a los medios. Tenía miedo a que mis padres reaccionasen y por vergüenza de volver con él tras lo vivido. Alegó también que cuando retomó la relación las cosas empezaron muy bien, pero que sobre el año 2017 volvieron las amenazas, llegando incluso a asegurar que Iván llegó a encerrarla en la terraza, dejándola fuera durante toda la noche. Era por días. Si él estaba bien conmigo, bien, y si estaba mal, iba mal. Cuando mataron a Iván pensaba que estaba embarazada, pero un mes después supe que no. Al hablar sobre cómo y dónde y de qué forma conoció al acusado, Nelson dijo que fue por una compañera del trabajo con la que este hombre mantenía una relación sentimental. Explicó que inició con una relación de amistad y que a finales del verano de 2017 se convirtió en una relación sentimental. Indicó que su amante sabía dónde vivía y había visto varias veces fotos de Iván y también de su coche. Por otro lado, negó que le dijese a Nelson que quisiera matar a Iván y también dijo que el día del asesinato tenía conocimiento de que Nelson quería hablar con Iván, pero no que fuera directamente a cometer el crimen. Según Marta, Nelson le dijo que quería hablar con Iván para decirle que él también estaba con Marta y que por favor dejara la relación que ellos dos tenían porque Nelson quería seguir con ella. Posteriormente al crimen, Marta se trasladó a vivir a Oviedo, pero según dice, no fue hasta tiempo después que Nelson se fue a vivir con ella y aseguró que este dato pues no lo sabía casi nadie. No quería que me juzgasen, que mis padres se avergonzasen de mí y además tenía miedo a la policía por tener una relación con la persona que había matado a mi expareja. No dije la verdad para encubrir a Nelson y por miedo de verme implicada. No sabía lo que iba a pasar. Según incluso aseguró Marta en el juicio, ella sabía que Nelson había asesinado a Iván, pero no porque ella tuviera que ver en el crimen o en el plan para asesinarlo, sino más bien porque Nelson se lo acabó confesando cuando ya pues había ocurrido todo y cuando ya pues estaban viviendo juntos. En el turno de palabra de Nelson, este aseguró que se enteró de la relación de Marta con Iván 3 meses antes del crimen y que él hizo aquello porque básicamente Marta no paraba de decirle que tenía una relación tóxica y aseguraba que Iván le mandaba amenazas. Fue poco a poco diciéndome que él la maltrataba, hasta que me dijo que ojalá se muriese. Le dije que iba con ella a denunciarle, pero me dijo que no, que eso no valía para nada y que si íbamos la mataría a ella o a su padre. Tenía terror de que Iván le hiciera algo a ella o a su padre, dijo Nelson. Así fue como, tras ganarse la confianza de Nelson, Marta comenzó a transmitirle la necesidad de acabar con la vida de Iván, diciendo que éste la maltrataba y que en caso de que se enterara de que estaba manteniendo una relación con Nelson, su vida estaba en peligro. Al parecer, Nelson aseguró que días antes del crimen, Marta le había dicho que estaba embarazada y que el niño era de Nelson, asegurando que si ella llegaba a casa con la barriga o Iván se daba cuenta del embarazo, sabiendo Iván que él no puede tener hijos, pues que la matarían. Le ofrecí desaparecer, vender mis taxis y mis bienes e irnos, pero ella decía que, si nos íbamos, Iván iría por su padre y lo mataría. Me producía nerviosismo y taticardias. Una semana después de saber de su embarazo, me enseñó una bala que le había dado Iván y me dijo que éste le había dicho que una como esa bala sería para ella. Yo me puse histérico. Según contó Nelson, todos estos episodios de maltrato, de amenazas y tal, Marta se los contaba llorando, sumamente desesperada y pues evidentemente haciendo que Nelson se sintiera mal para que diera ese paso. Ella al parecer le enseñó una foto de Iván, le dio su número de teléfono y le dijo que le iba a mostrar cuál era el portal y la cochera de su edificio para que supiera dónde tenía que acudir, entregándole incluso una llave para que pudiera abrir la puerta del garaje sin problema. Tendría que ser en el garaje y un día con poca gente. Los acusados comenzaron entonces a preparar cómo y cuándo acabar con la vida del joven. Estudiaron los hábitos de Iván. Le facilitó los datos del coche, el color, modelo, matrícula. Previamente, los acusados habían comprado, sin que conste cómo, una pistola del calibre 9 milímetros para las que ninguno de los acusados tenía ni licencia ni nada para poder tenerla.
sería esta el arma homicida. Al parecer, ambos acusados tomaron una decisión y el crimen se cometería el día 6 de septiembre de 2017. Al parecer, los acusados realizaron un primer intento para acabar con la vida de Iván. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera, según la investigación y relato de los acusados. Iván contactó vía WhatsApp con su novia a las 1:10 de la tarde para decirle que salía a lavar el coche. Marta, de forma casi inmediata, se lo comunica a Nelson. Para ello, le realiza una llamada de 54 segundos de duración, en la que le facilita dicha información. Entonces, el acusado se trasladó desde su localidad hasta La Felguera y se quedó, según las antenas de telefonía, en las cercanías del garaje, donde sabía, por la descripción ofrecida por Marta, que la víctima guardaba su vehículo. Sin embargo, el intento resultó fallido, ya que no consiguió encontrarse con Iván. Abandonó el lugar a las 3:20 de la tarde sin conseguir su propósito. Ambos estaban decididos a matarle, y tras el fracaso del día anterior, decidieron volver a actuar el día 7 de diciembre, día en que finalmente se comete el crimen. La cronología, al parecer, de los hechos sería la siguiente. Sobre la 1:30 del mediodía, Iván le mandó un WhatsApp a Marta donde le dice que va a ir a ver al casero que vive arriba. En cuanto recibió el mensaje de su novio, Marta avisó a Nelson y le dijo que Iván iba a salir del domicilio. Sobre las 4:28 de la tarde, se dirigió nuevamente hasta las proximidades del garaje, en la calle Ingeniero Fernández Casariego, en Langreo, donde Iván tenía el garaje y a escasos metros pues estaba la vivienda. Sobre las 6:05, el hombre, Iván, llegó al garaje a bordo de su vehículo. Nelson vio entrar a Iván y aprovechó la apertura de la puerta para colarse en su interior. Una vez en dicho aparcamiento, se bajó del coche y se acercó a Iván, al cual le dijo pues lo que hemos mencionado al principio, que su mujer le había dado un golpe y que quería saber si todo estaba bien. Para cuando Iván quiso darse cuenta de lo que había pasado, ya estaba gravemente herido. En ese momento estaba trastornado, perdido. Vi llegar el coche. Marta me dijo cómo era el garaje y dónde aparcaba Iván. Entró detrás y esperó a que aparque. Ella me había dicho lo que tenía que decirle, que unos días antes mi pareja le había rayado el coche. Entonces le dije que lo mirase bien y cuando se agacha a verlo saco el arma y cuando se gira le disparo. Hago 3 disparos y me voy. No sé ni dónde le pega. Tras acabar con su vida, el acusado emprendió su huida hacia Oviedo, aunque dice que ni siquiera supo cómo salir de La Felguera y que realizó una parada durante el trayecto con el fin de deshacerse del arma, la cual arrojó en algún punto entre La Felguera y Oviedo. Se desconoce cuál porque el arma seguía sin aparecer, no ha aparecido y él tampoco dijo exactamente en qué punto fue. También dice que tiró su teléfono personal al río. No sé si antes o después de tirar el arma llamó a Paula, quien era una amiga de Marta, y luego a Marta, y le digo el código que me mandó, la contraseña para decir que estaba muerto, que era quedamos a tomar algo en un bar. Las llamadas se hicieron sobre las 7:20 de la tarde. Al llegar a Oviedo, se reunió con ella y también con la otra amiga. En este encuentro no hablaron nada del asunto. Posteriormente, como ya sabemos, ambos, tanto Nelson como Marta, comenzaron a vivir en Oviedo. Al ser preguntado por qué mintió en sus declaraciones, dijo que había mentido para salvarla porque la amaba. También se escucharon otros testimonios de amigos de los acusados apoyando la versión de que Nelson estaba locamente enamorado de Marta, como también de varios testigos que afirmaron haber tenido relaciones con Marta de forma paralela a su convivencia con Iván. La familia de Marta, quien estaba citada como testigo, se negó en el último momento acogiéndose a su derecho de no declarar contra ella. El miércoles día 2 se dictaminó que Nelson debía cumplir un total de 12 años de prisión, 1 mes y 29 días como culpable de haber causado de forma intencionada la muerte de Iván, disparando hasta en 3 ocasiones el arma, aunque solamente 2 impactaran en el joven, muriendo prácticamente en el acto. Básicamente le rebajaron 1 año de lo que pedían por ceder sus bienes y por la enajenación mental. Se condenó a Nelson 2 años y a Marta Rama a pagar conjunta y solidariamente 100.000 euros a Purificación Castro, madre del fallecido, y 40.000 euros a Jonathan, quien era el hermano de Iván, con los intereses legales. El padre, Fernando Augusto Lapa, con el que no tenía relación alguna desde hace varios años Iván, se quedó sin ningún tipo de indemnización, a pesar de haberse personado como acusación particular y reclamar 150.000 euros, igualando lo que la fiscalía pedía para la madre. El jurado popular entendió que,
al no haber relación ninguna durante tantísimos años, este no tenía por qué ser indemnizado. El jurado popular declaró entonces aprobado que los supuestos amantes estudiaron los hábitos y rutinas de la víctima, que apenas salía de casa debido a su enfermedad, antes de que el asesino confeso le asestase 3 tiros en un garaje en La Felguera en el año 2017. Ella como inductora o autora intelectual y él como autor material. Se le puso una pena mayor a Marta básicamente al considerar que ella planificó el crimen y convenció a Nelson para que hiciera pues todo esto. Por otro lado, Nelson recibió una pena menor al estimar el jurado que sufrió un trastorno mental transitorio al padecer un trastorno obsesivo-compulsivo y una adicción hacia Marta, combinado con un perfil de rasgos de personalidad dependiente, lo que le mermó sus facultades volitivas y su percepción de la realidad. Básicamente un montón de excusas para decir que este hombre estaba muy enamorado y que todo lo que decía Marta era la verdad absoluta y que ella era una mujer maltratada y que estaba a punto de morir y que todo lo que decía ella era verdad. Pues muchas excusas para decir que por amor o por tontería o por cualquier otra cuestión, pues este hombre mató a un hombre inocente simplemente por una mujer igual que la viuda de Patrais. Para Marta, 22 años de prisión. 21 como autora e instigadora de un delito de asesinato con el agravante de parentesco y 1 año como autora de un delito de tenencia ilícita de armas. El jurado concretó que la joven era culpable de haber participado en la muerte de su pareja y también de poseer un arma de fuego sin tener la licencia correspondiente. El juez, por otro lado, rebajó la pena de Nelson a 12 años, con la eximiente incompleta de trastorno mental transitorio. Concretamente, de estos 12 años, 11 años, 2 meses y 29 días eran por ser autor material del crimen y el resto, pues, era por la tenencia ilícita de armas. Le fueron aplicados, además, 2 atenuantes. Uno, que era el enamoramiento enfermizo de Marta, que lo llevó a disparar en 3 ocasiones a Iván por un trastorno mental transitorio, y el segundo atenuante era la disminución de los efectos del daño, ya que con anterioridad a la celebración del juicio, estando en prisión, Nelson puso y cedió todos sus bienes a la familia de Iván. Por lo tanto, y así es como acabaría más o menos todo, la defensa de Marta y de Nelson recurrieron a la sentencia para que todo esto pues cambiara. El Tribunal Supremo ratificó en noviembre de 2022 las condenas que la justicia asturiana había puesto tanto a Marta como a Nelson. 22 años para ella y 12 años para él. Sin más, amigos, estos serían todos los detalles sobre el caso de Iván Castro, un suceso que a mí, por lo menos particularmente, me recuerda muchísimo a la de la viuda de Patrais. No es la primera vez, por desgracia, que vemos este tipo de relaciones, este tipo de crímenes y realmente también son muy atroces, son muy duros. Ver cómo una persona puede manipular a otra y hacerle ver que su vida está en peligro cuando verdaderamente no es así. Y cómo esta persona es capaz de dejarse manipular tanto como para tomar la decisión de quitarle la vida a alguien que no conoces, que no te ha hecho nada, que posiblemente te estén engañando con lo que te están contando, pero la manipulación llega a tal extremo en la que ya da igual, solo ves por esa persona y pues luego simplemente con decir que era un enamoramiento enfermizo pues se puede, digamos, justificar. Sin más, si te ha gustado, puedes dejar tu like, tu comentario, como cualquier caso que quieras sugerir para que tratemos aquí. Como siempre digo, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales y únete a los miembros para disfrutar de los vídeos sin publicidad o también puedes ayudar económicamente al canal siendo miembro de Patreon o PayPal. Sin nada más que decir, me despido, os mando un fuerte abrazo, un beso muy grande, que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo.